Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 125 de esta serie Como lo hizo el Señor, y me gozo grandemente al ver que este pueblo tiene vida, que la savia de Dios sigue fluyendo a través de nosotros, pese a todo y pese a nosotros mismos. Corresponde ahora el turno, entra en escena en esta serie, hermano, a Herodes Antipas, este perverso hombre que también le hizo un juicio a Dios. Él levantaría una calumnia más hacia el Mesías. Hay una historia tremenda alrededor de Herodes, hermano. Cuando escuches Herodes, me refiero a una dinastía. Este hombre era perverso, era maquinador, era un judío por conversión, que es como decir un religioso empedernido, de esos que no buscan a Dios pero que se sienten santos, de los que se arrodillan pero que no oran, que van al templo y que nunca cambian su esencia. Esto y mucho más era Herodes, hermano. Este perverso le estaba haciendo un juicio a Dios, pero su deporte favorito era el chisme. Si tú lees la historia de Herodes, te das cuenta que era un tipo chismoso, y aún así se atrevió a juzgar al Mesías. ¿Por qué lo llevaron delante de Herodes Antipas al Señor Jesucristo? Porque él era gobernador de Galilea, y cuando la turba gritaba que crucificaran al Galileo, entonces le dieron esa responsabilidad a este hombre. Él era gobernador de Galilea y Jesucristo era Galileo. Como lo hizo el Señor, enmudeció ante Herodes. Primera parte, quiero que vengas conmigo a Lucas, capítulo 23, y vamos a leer del 8 al 12. Lucas 23, del 8 al 12. Mira lo que dice la escritura. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Hasta ahí, hermano. Con eso es más que suficiente. Puedo ver al Cordero de Dios sentado enjuiciado delante de este líder político, y el atuendo así lo declaraba como un líder político. Él estaba vestido de seda, contrastando groseramente con la túnica enrojecida, humilde, sobria, de una sola pieza del Señor Jesucristo. Y así es de paradójico esto, mi hermano, del mundo espiritual y del mundo carnal. Tú puedes ver el atuendo lujoso del humano, engalanado, artesonado, pero al divino, al celestial, lo puedes ver con un atuendo de burla. Vuelvo a preguntar, como dije hace unas semanas, ¿quién es el que tiene la paz aquí? Jesucristo tiene paz, pero no porque alguien se la dio. Estamos hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo tiene la paz porque la paz es propiedad de Cristo. Solamente Jesucristo puede dar la paz. Pero no solamente tenía paz, hermano. Él es la paz de Dios para nuestras vidas. Aquí está este hombre, hermano. Él pensaba que Jesús necesitaba de él, pero la pregunta es, ¿quién necesitaba a quién? Jesucristo nunca necesitaba la absolución de Herodes. Herodes necesitaba la salvación que viene por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no necesitaba nada de Herodes porque Jesucristo lo llena todo en todos. Para entender esto necesito hablarte un poquito acerca de las simientes. Quiero que pongas mucha atención. Es un tema muy importante. De las simientes, de las que están en lucha, en pugna. No solamente te voy a hablar de la pugna que nosotros tenemos diariamente en nuestras vidas, del espíritu contra la carne. No te voy a hablar de eso, hermano. Te hablo de las simientes, de las semillas, de las esencias que pelean a través de generaciones y generaciones. Estoy hablando de la Jerusalén de abajo y de la Jerusalén de arriba. Estoy hablando de Sara y de Agar.
Estoy hablando de cuando hacemos las cosas según nuestro propio criterio y cuando hacemos las cosas porque Dios lo manda. Estamos hablando de Isaac y de Ismael. Son dos semillas, hermano, paradójicas, totalmente contrarias. Herodes Antipas, ese hombre, era hijo de Herodes el Grande. Su padre también fue un perverso. Él mandó matar a los niños menores de 3 años. Estaba movido por Satanás, porque quería terminar con la vida de Jesucristo cuando era un niño. Porque el Mesías había encarnado en la persona de Jesús. Herodes el Grande era enemigo de Dios, fue movido por Satanás. Y ahora, hermano, Herodes Antipas tenía la posibilidad de terminar con la obra que su padre no había podido concluir. ¿Tú me entiendes? Herodes el Grande no pudo acabar con Jesús, pero ahora este hombre tenía la posibilidad de hacerlo. Escúchame bien, te hablo de simientes. Él quería terminar con la obra de su padre, pero terminó como simiente lleno de gusanos. Cosa terrible, hermano. Cosa terrible. Este hombre no tenía escrúpulos. Es una lucha de simientes porque estaba ahí el Hijo de Dios, el que nació del vientre de una mujer, el que la Escritura dice que le pisaría la cabeza al diablo, y estaba ahí Satanás encarnado por Herodes. Herodes el Grande, te decía, fue un perverso, hermano. Un hombre totalmente sin escrúpulos. Puedo decir un hombre salvaje. Pero su hijo Herodes Antipas era peor. Según Jesucristo dijo, de la boca de Jesús salió. Este no era una fiera salvaje, este era una zorra. La simiente, escúchame bien, hermano, a pesar de ser una zorra, él tenía cierta fascinación o morbo por las cosas de Dios. Es decir, la simiente de Herodes puede tener fascinación por el Bautista, porque Herodes admiraba al Bautista, su valor, su arrojo cuando le decía sus verdades. Pero esta zorra, hermano, no tenía fascinación por la espiritualidad del Mesías. Quiero que veas que la simiente empeora. Estamos hablando de una rama genealógica. Una rama genealógica, hermano, que nunca quiso cambiar. Este mensaje es para ti y es para mí. O sea, gente que nunca renunció a sus deseos carnales y nunca dejó que Jesucristo se instituyera en sus vidas. Quiero que veas, hermano, que los demonios generacionales se van haciendo cada vez más fuertes. Ellos reclaman sus derechos cuando están en las personas. Ellos sienten que tienen derechos de antigüedad y de posesión. Solamente el Señor nos puede liberar. Cuando una persona está endemoniada y tiene esta simiente tan corrupta, puede tener al Mesías enfrente y no pedirle ayuda. Antes, al contrario, hacer escarnio de él. Herodes, fíjate, descendía de Esaú. Y Jesucristo descendía de Jacob. Y una vez más, a través de las generaciones, las simientes se iban a encontrar y iba a haber contienda, hermano. El Israel de Dios, Jesucristo, iba a estar en contienda con aquel que le tenía tremenda envidia, que estaba corrompido por la envidia. Herodes, manifestado en la simiente de Esaú. ¿Tú me entiendes, hermano? A través de generaciones se vuelven a encontrar y una lucha tremenda. Herodes era un hombre religioso. A él lo movía la curiosidad como lo mueve a muchos. Lo digo, hermano, él tenía comezón de oír. Y cuando se junta alguien que tiene comezón de oír con alguien que tiene comezón de hablar, eso es una bomba, eso es una cosa totalmente destructiva. Este hombre lo movía la curiosidad, pero no el anhelo de buscar de Dios. Por eso tienes que leer la Biblia despacito. Mira el verso 8. Si tú lees el verso 8 y lo sacas del contexto, hermano, parecería que Herodes era cristiano, porque dice aquí que se alegró mucho de ver a Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿Herodes era cristiano? Por supuesto que no. Su alegría era en la carne. Era morbo. La alegría verdadera es en el espíritu y se llama gozo. El gozo verdadero lo tenían los hombres de Bet-Semes cuando vieron que el arca regresaba. El gozo verdadero lo tenían estos sabios de Oriente que estaban siendo guiados por la estrella de Belén, que los conduciría al Mesías. Mira lo que te digo, hermano. El gozo verdadero es cuando tú ves que la presencia de Dios que pensabas que se había ido, cuando tú ves que regresa. Cuando te guía el Señor y vas a su encuentro al pesebre.
Cuando te guía la estrella de Belén y vas al Calvario. Cuando el Señor te guía y vas a tu muerte. Cuando el Señor te guía y vas a tu resurrección. Ese es el verdadero gozo. Este hombre lo movía el morbo. Y mira, el versículo 8 dice que él deseaba ver a Jesús. ¿Tú deseas verlo? Parecería, hermano, que este hombre tenía temor de Dios. Pero ¿para qué quería verlo? Dice aquí que para ver algún milagro, alguna señal. Pero la señal no le sería dada más que la señal del profeta Jonás. Mira el peligro de ir tras los milagros, hermano. En lugar de ir tras la estela de santidad que el Señor Jesús dejó para que nosotros la siguiéramos. Este hombre perverso hizo muchas preguntas. Era un tipo curioso. Se paró delante de Jesús y le dijo: ¿cómo se resucita un muerto? ¿Cómo hiciste para convertir el agua en vino? ¿Cómo detuviste la tempestad? ¿Cómo multiplicaste los peces y los panes? ¿Cómo sanaste al paralítico, el enfermo y el endemoniado? Y le hacía 1000 preguntas por minuto. Pero él no quería aprender del Señor, hermano. O sea, él no quería tragarse el vino de la revelación, porque duele. Él quería saber cómo se cambiaban las moléculas del agua en vino. Este hombre no quería morir y resucitar y dejar su corrupción. Él quería saber cómo se resucita un muerto. Por eso yo pregunto, ¿tendremos cosas de Herodes nosotros, hermano? ¿Tendremos curiosidades que matan? Él deseaba verlo. Pero finalmente, hermano, dice aquí que se burló del Señor. Lo acusó también. A Jesús lo acusaron y a nosotros nos acusan de muchas cosas. Por ejemplo, nos acusan de que nosotros decimos que Dios habla, y es que Dios habla. No es mi problema que la gente no sepa escuchar la voz de Dios. Pero el Señor habla. La gente está acostumbrada a escuchar la voz de su mente, que está ennegrecida y entenebrecida. La gente, hermano carnal, no tiene la frescura de la revelación de Dios. Observa, andan como extraterrestres, errantes. No visitan planetas, andan visitando y visitando congregaciones porque tienen comezón de oír y alguien tiene comezón de hablar. Lo que pasó aquí fue grotesco. Este hombre hacía 1000 preguntas por minuto. Y aquí dice, si tú lees, hermano, el verso 9, dice que al Señor era con mucha vehemencia. Lo acosaban. Hay una versión que dice con gran vehemencia. Observa, por favor, hermano. No hay ni revelación, solo criterio. El que es religioso no es vehemente, es muy vehemente. El que es religioso te acusa aquí, te acusa allá. Te levanta un falso aquí, te levanta un falso allá. Ellos no son vehementes en la búsqueda de Dios. Son vehementes en la contaminación, en el veneno, hermano. Esta gente no tiene corazón. Intrusos dentro de las congregaciones. Observa bien, cuando tú hables con alguien, observa su vehemencia. ¿Es vehemente en la consagración o es vehemente en los chismes? Mientras esto pasaba, mira, hermano, el Señor estaba callado. Esa es la respuesta para las preguntas necias. Señor, ¿por qué no me hablas? Nosotros le decimos. Pues muy simple, hermano, porque no vamos a Dios para aprender o para que nuestra fe crezca. Vamos a Dios solamente por curiosos. Hermano, ya deberíamos saber a estas alturas que el Señor no va a contestar oraciones necias, porque Él no se mete en chismes. El Señor dijo, yo hablé en las plazas. Siempre hablé públicamente. Si alguien quiere saber lo que dijo, lo que yo dije, pues que le pregunten a los que oyeron. La gente nos acusa de 1000 cosas, pero si quieren saber lo que decimos, pues que le pregunten a quienes han oído, porque nosotros hablamos siempre públicamente. Si alguien quiere saber de Dios, pues que vaya a Dios. Si alguien quiere enterarse de los asuntos de Dios, que suba al corazón de Dios. Si alguien quiere cambiar su esencia, que vaya y que tomen de esa agua que está en ese manantial abierto las 24 horas del día. Si alguien quiere sentir el fuego de Dios, que vaya donde está la hoguera, hermano. Escúchame y observa cuál es la religión. Lo religioso, hermano. ¿Dónde falla el religioso? Observa. La gente iba a buscar al Bautista donde él predicaba, ¿es así? Pero no podemos pretender que el Bautista les fuera a predicar a los palacios aterciopelados. El religioso, como Herodes, quiere que le traigan a Dios al palacio aterciopelado. El palacio aterciopelado es nuestra comodidad. Que el Señor venga a mí, se acomode a mí, que se pare frente a mí o que se siente, que yo lo cuestione y que Él me hable. Y eso, hermano, no va a suceder. Yo percibo un rotundo no en el silencio de Dios.
hacia la vida de Herodes. Un rotundo no, pero al mismo tiempo una voz de trueno, hermano. Una voz estruendosa, potente, que le estaba diciendo: Herodes, tienes delante de ti a la bendición y no la quieres tomar. Es un asunto de simientes, hermano. Aquí está delante de Jesús el que asesinó al Bautista. ¿Tú sabes lo que sentía Jesús? Tener delante de él por simiente al que mató a ese hombre como no ha nacido un hombre del vientre de una mujer. Este es un mensaje también para los perversos. Mucho cuidado. Me dirijo a los que son perversos. Mucho cuidado, porque Dios no olvida cuando alguien atenta contra sus hijos. Esta simiente mató al Bautista. Y después el Señor Jesús se quedó callado. Si alguien va en contra de los hijos de Dios, va a encontrar solamente el silencio de Dios. Hermano, el Señor me dijo: por eso 1000 veces es mejor, 1000 veces mi misericordia sobre una prostituta como María Magdalena. 1000 veces mi gracia sobre una mujer adúltera encontrada en pleno lecho. 1000 veces mi favor para un endemoniado. 1000 para un ciego, 1000 para un sordo, pero 0, me dijo el Señor, y te lo voy a decir como me lo dijo, para una orgullosa, religiosa, altiva y curiosa zorra. 1000 veces el favor de Dios para aquellos que lo buscan de corazón. La mente del ser humano no se va a quedar quieta y no se va a quedar satisfecha cuando no escucha lo que quiere escuchar. O sea, mira a Herodes, mira el verso 11, hermano. Como él no escuchó lo que quería, dice aquí que lo vistió con vestiduras espléndidas en son de burla. Y en ese momento, hermanos, se reconcilian Herodes y Pilato. No se llevaban bien, eran enemigos. El Señor me dijo: mira cómo se junta el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia en las regiones celestes. El Señor me dijo: mira cómo se juntan estos dos leños del infierno, se juntan y se meten a una sola guarida, porque los dos eran zorras. ¿A qué guarida?, le pregunté yo. A la guarida de las prisiones eternas. Hermano, el Señor Jesús estaba solo en estos juicios porque nosotros lo hemos dejado solo. Él estuvo solo porque nosotros nos entretenemos en nuestros propios asuntos. Cuando se junta la comezón de oír con la comezón de hablar, es una bomba demasiado peligrosa, hermano. Comezón de oír, comezón de hablar. Cuando se junta la boca perversa y el oído abierto, como consecuencia esto nos trae desgracias. Hoy tenemos que preguntarnos: ¿qué actitud tengo yo que se parezca a la de Herodes Antipas, el más perverso de todos los Herodes, que como simiente terminó lleno de gusanos, porque él tenía un tremendo gusano que no había hecho morir en su vida? ¿Cuál es ese gusano en tu vida o en la mía? ¿En qué te pareces a Herodes? ¿En qué me parezco a Herodes? Buena pregunta, ¿verdad, mi hermano? Pero estamos en tiempos decisivos como iglesia, donde estamos a unas semanas de ir rumbo al Calvario, donde tenemos que orar y decirle: Señor, en verdad yo me he parecido a Herodes, porque he tenido comezón de oír. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué dijeron? ¿Cierto, hermano? ¿Actual el mensaje? ¿Profético el mensaje? ¿Cambié algo de lo que Dios me dio hace semanas o puedo decir meses? No, mi hermano. El Señor nos vuelve a hablar una vez más. Que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Que no prestemos oídos. Que no tengamos actitudes de Herodes. Que no querramos ver señales. La fe, mi hermano, no es a través de señales. La fe es lo que tú no ves. Tú tienes que creer sin ver. Tienes que creer a pesar de lo que hayas escuchado. Si quieres partir rumbo al Calvario, si no, aquí te quedarás. ¿Oras conmigo? Y te repito, Jesús no va a venir a tu palacio aterciopelado, Nosotros tenemos que hacer lo que las multitudes, tenemos que ir a donde estaba el Bautista, tenemos que ir nosotros a donde está el Señor.
porque ciertamente Él es el Rey del universo. Aunque lo veamos con vestiduras viles y vestiduras de burla, Él sigue siendo Dios. Y Él se va a quedar callado delante de las zorras, delante de los curiosos preguntones. Es un peligro enorme. Herodes representa a una dinastía o una rama genealógica que nunca quiso ser cambiada. Ay, Señor de la gracia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Herodes era un religioso empedernido, curioso. Dice aquí la escritura que se alegró mucho al verte. Una alegría en la carne. Yo hoy me gozo como los de Bet-Semes, cuando por un momento hemos supuesto que el arca se fue, que la presencia de Dios se fue, que la gloria de Dios se fue, pero cuando vemos como los de Bet-Semes que regresa, Señor, mi corazón se goza al ver que junto contigo, Señor, está la bendición. Y así como dentro del arca estaban los elementos, sí terrenales, pero celestiales. Sí, un maná terrenal, pero celestial. El alimento que viene de arriba. Cuando veo, Señor, que la vara de Aarón reverdeció, una vara terrenal, pero divina. Que nuestra vida espiritual reverdece. Cuando veo las tablas de la ley terrenales, sí, piedras terrenales, pero mandamientos divinos. Mi corazón se alegra al verte, Señor. Mi alma se regocija en ti, te doy mil gracias. Porque tu presencia es con tu pueblo. Yo me gozo como los sabios de Oriente, porque tenemos una guía, Señor, que nos va a llevar directamente a ti. Tú estás harto de que nos postremos y te hagamos 1000 preguntas por minuto. Señor, ¿esto es así? Señor, ¿qué pasará? Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Por qué estoy en esta posición? ¿Por qué llegué hasta aquí? Necios. Y el Señor callado. Espíritu de Herodes. Espíritu de Herodes. El que quiera sentir el fuego de Dios, que vaya donde está la hoguera y sean calcinados sus pecados. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos porque te hemos dejado solo tantas veces. Estamos muy ocupados en lo nuestro. Mientras tanto se están reconciliando Herodes y Pilato. Persia y Grecia se juntan en las regiones celestes y nosotros ocupados en nuestros asuntos. Gracias por tu palabra, Señor. Yo no quiero preguntarte cómo convertiste el agua en vino. Quiero el vino de la revelación. A mí no me interesa cómo resucitaste a los muertos. Me interesa que yo esté resucitado de verdad delante de ti. No me interesa cómo calmaste la tempestad. Lo que me interesa es que tú calmas mi tempestad y que tú intervienes en mis batallas. Gracias, Señor. Si nosotros no cambiamos, la simiente empeora. Dejamos de ser salvajes y nos convertimos en zorras que te cuestionan, que parece que tiene muchos deseos de verte, pero es un deseo carnal. Comezón de oír. Pero bendito Dios que tu manantial está siempre abierto para que vayamos y saciemos esta sed. Porque verdaderamente tú eres Dios verdadero, de Dios verdadero, Señor. Verdaderamente tú eres fiel.
Y efectivamente, bien dicho de parte del Espíritu de Dios, tu gracia es mi reaseguro, Señor. Tu benevolencia y tu favor son mi seguridad, son mi certeza. Y la manifestación de tu presencia, no externa, no como milagro, sino aquí en mi interior. El sentir cómo fluye este río de agua viva me llena de gozo. Gracias, Señor, por darme gozo. El gozo que es en el Espíritu, solamente ese. Y gracias porque este pueblo tiene vida. Pese a nosotros mismos, hoy podemos decir que tenemos vida. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Gracias, porque tu justicia es perfecta, pero has antepuesto tu favor, porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones. Si fuera un asunto de justicia, todos estaríamos muertos, pero es un asunto de gracia, también de gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi alma te glorifica y proclama que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tú eres Señor Jesús. Con mi mente y mi corazón yo te alabaré. Con mi voz